Quedó atrás el temor. A modo de resumen, como para ir tomando algunos puntos importantes, partimos hablando de que el Pentecostés era una fiesta que celebraba las primicias. Y esto es importante porque vemos aquí también las primicias, además de las primicias de los frutos, de las cosechas, las primicias espirituales. Por eso el significado del Pentecostés. Eh, También, bueno, tenía un significado para ello particular, histórico, y esto ocasionaba en ello el derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia, trae una obra visible e invisible. La visible era, la invisible era los dones, el arrepentimiento, perdón, y también una obra visible que era, en este caso, el derramamiento de lengua, que se podía ver un cambio de vida, de transformación en el cual ellos eran capacitados para llevar a cabo el propósito para el cual el Señor lo estaba llamando. Eran capacitados. Eh, y el bautismo del Espíritu Santo era esta integración de cada creyente al cuerpo de Cristo. Con diferentes miembros, diferentes funciones, éramos integrados al cuerpo de Cristo. Eh, y Pedro aquí comienza en este capítulo 2 con su discurso. Hubo este estruendo como de un viento grande, en el cual fue tan notorio que los judíos que estaban llegando aquí para estas fiestas, celebrar las Pascuas, fueron a esta casa donde estaban reunidos allí, que se cree como 120 en el capítulo 1, los menciona, y llegan ahí a raíz de este estruendo sin saber qué había ocurrido, y cuando llegan ahí ven a todos los discípulos y los que estaban ahí hablando en diferentes lenguas en las cuales ellos los podían entender. Entonces aquí estaban siendo testigos del cumplimiento de la promesa que Jesús le había dado cuando estaba con ellos. Eh, y comienza Pedro este testimonio, esta predicación acerca del Evangelio. Y Pedro parte con su testimonio, hablando sobre la importancia del testimonio de cada uno y la de ellos, porque pensaban que ellos estaban ebrios, como los oían hablando en estas lenguas, pero no era así. Él defiende su testimonio, la importancia del testimonio de nosotros como hijos de Dios a la hora de compartir el mensaje. Pedro también se enfoca en cómo las escrituras se cumplen, se cumplen en todo lo que ellos estaban viendo, y se enfoca aquí y menciona, cita la profecía de Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo iba a derramarse sobre toda carne. Y estos judíos piadosos estaban siendo testigos de esta profecía cumplida en ese instante. Además de cómo la escritura, todo lo que se había anunciado acerca del Mesías, del que ellos esperaban, se cumple en la persona de Jesucristo. Se cumplieron todas estas profecías en Juan, confirman que Jesús era el Cristo, el Mesías que ellos esperaban. Y esto son las bases, las pilares de la forma en que nosotros también debemos de compartir el mensaje de Cristo. Y hasta ahí llegamos en el miércoles anterior. Y ahora vamos a continuar con esto, estudiando el mensaje, la predicación el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, como dando el puntapié inicial a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, esta iglesia primitiva, como de repente se conoce, con nuestros primeros hermanos cristianos. Y leyendo ahora, si usted tiene su Biblia a mano, busque allí Hechos capítulo 2 y vamos a continuar de donde quedamos, del versículo 32 en adelante. Y aquí Pedro habla sobre, ya vimos los puntos, la importancia de su testimonio, de integridad, cómo la escritura eh, eh, se cumplía en lo que ellos estaban viendo, el derramamiento del Espíritu Santo, cómo la escritura se cumple también en Jesucristo y cómo el testimonio particular de cada testigo, y en este caso el de Pedro.
Entonces, los discípulos se presentan como testigos de esta verdad, de todo lo sucedido, se presentan como testigos. Dice así, versículos 32 y 33. Pedro les dice a los presentes, le dice, a este Jesús resucitó Dios, de quien están hablando, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque esa es la cena. Están estos judíos ahí presentes y ven que están todos hablando en diferentes lenguas y ellos son capaces de entender las maravillas de Dios en sus propios idiomas natales donde ellos venían. Recuerden que en esta fiesta venían, y lo leímos el miércoles pasado en los primeros versículos, judíos de todas las naciones, de Egipto, de Asia, de Cirene, de Panfilia, de todo lugar, llegaban aquí. Entonces ellos eran capaces, y como ellos, muchos habían nacido en estos otros países, en estos otros pueblos, eh, tenían como idioma natal diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Y aquí ellos lo oyen. Entonces, ¿cuál es este testimonio particular de cada uno de ellos en aquel entonces? Primero, Pedro se identifica que ellos lo vieron. Pedro se presenta a sí mismo y a los 11, a los otros discípulos y todos los que estaban ahí, como testigos de la resurrección de Cristo. Recuerden que esto que está pasando aquí, el Pentecostés, está ocurriendo tan solo 50 días después eh, de la Pascua, después que fue crucificado el Señor y resucitó. Entonces, todos los hechos están frescos, es reciente. Entonces, ellos se presentan como testigos. Y de esa manera, de la resurrección de Cristo, es la forma en que Dios exalta a Jesucristo. Jesucristo es la única persona que había resucitado de esta manera, crucificado. Recuerden que Jesús mismo resucitó a Lázaro, pero asimismo solo Jesús. ¿Y quién podía hacer esta obra? Solo Dios. Entonces, de esta manera, el Padre exalta a Jesucristo y lo confirma como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y además de su inocencia, porque había sido crucificado como culpable cuando él no lo era. Recuerdan que en Juan Jesús les dice que les conviene que él se vaya porque iba a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo iba a convencer de pecado por cuanto todos pecaron, de justicia por cuanto él iba al Padre y de juicio por cuanto Satanás había sido vencido. De justicia, a eso se refiere, que Jesús resucitó y va al Padre porque él no es culpable. Eso es también, es exaltando al demostrar con su resurrección que él era inocente y está a la diestra del Padre. También Pedro presenta a aquellos testigos, a aquellos judíos, como testigos de lo que estaban pasando, del cumplimiento de esa promesa que leímos en Joel, que el profeta Joel había hecho, Jesús mismo lo había anunciado, que era la promesa del Padre dada a él, a Jesucristo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne sin distinción, que veíamos en el versículo 16 y 17 de la profecía de Joel. Entonces, cuando ellos presencian este acto sobrenatural, el estruendo, primero que los atrae, y segundo, al verlos oír, hablar en estas diferentes lenguas que fueron repartidas por medio del Espíritu Santo, para que testificaran en sus propias lenguas estos varones sobre las maravillas de Dios. En el versículo 6 y 11 eso nosotros lo podemos ver. Entonces el testimonio particular de los testigos hablan de lo que ellos saben, de lo que, como dice el versículo, de lo que hemos visto y oído, eso testificamos, eso es lo que Pedro está haciendo aquí con ellos. ¿Quién, ¿A quién resucitó Dios? A Jesucristo. ¿A quién exaltó Dios de estos versículos 32 y 33? A Jesús. ¿A quién Dios? ¿A quién le dio la promesa? Dios. ¿A quién se la dio? A Jesús. ¿Y quién fue quien derramó la promesa? Jesús. Hermano, todo se trata de Jesús.
de su plan redentor para salvación de la humanidad. Su obra, la obra de Jesucristo, no terminó allí en la cruz, con su muerte o con su resurrección, y hasta ahí llegó todo, sino más bien cuando Él cumple esa promesa del Padre, derramando, dando el Espíritu Santo a sus hijos. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que nos bautiza ahora con su Espíritu Santo y fuego, dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Todo se trata de esta obra que Jesús está haciendo desde el principio, cuando el verbo estaba ahí en la creación y se movía, hasta hoy y volverá. Toda la historia del plan de redentor de nuestro Señor se trata de la persona de Jesús. Para Él la gloria y la honra. Además, Pedro se presenta así también, y con esto termina, demostrando el cumplimiento final de la Escritura. Vuelve a demostrar cómo la Escritura se cumple en los hechos que ellos estaban viendo. Y para eso cita el Salmo 110, un salmo escrito por David, para confirmar los hechos de que testifican que la grandeza de Jesucristo eh, es que Él es el Señor y Él es el Cristo. Mire lo que dice estos versículos 34 al 36 del capítulo 2 de Hechos. Dice, Pedro citando al Salmo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dos puntos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí termina. Y continúa diciendo Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro toma la escritura, se basa en la escritura, su testimonio está fundamentado en la palabra de Dios, lo que era conocido por todos ellos, para presentar a Jesucristo como el cumplimiento de esta escritura. Cuando todos sabemos que David no resucitó, no subió al cielo, ¿a quién está haciendo referencia David? A Jesucristo. Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Es como eh, dijo Dios a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Pedro allí se está presentando como testigo de lo que él vio, pero también de lo que él experimentó, de la lengua, del viento, del el ruido, pero también regresa a la escritura, nunca se aparta de ella, citando este salmo que ratifica a Pedro como testigo de aquello. La grandeza de Jesucristo se ve reflejada cuando el Padre le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y esto no era para David, claramente no era, no estaba haciendo referencia a David, sino a su Hijo Jesucristo, al Mesías, al que iba a venir, y que fue Dios quien lo confirmó y lo exaltó, porque estas palabras vienen de mi Señor, como dice ahí David. Sepa con certeza que Dios le hizo Señor y Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo a, a Jesús, a Jesús el Nazareno. A él le dice Señor y Cristo, cuando él lo resucitó y lo sentó a la diestra de él. Entonces, Pedro también demuestra y les hace ver que a ese Cristo, al que ellos crucificaron, al que ellos despreciaron, fue Dios quien lo exaltó, quien lo levantó y lo hizo Señor y Cristo. Pedro son duras sus palabras cuando él le dice a ese Cristo que ustedes crucificaron, enrostrándole, dándole la responsabilidad y la culpabilidad
de que ellos fueron quienes le crucificaron por apoyar e incitar su crucifixión. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice el versículo 36. Porque si nosotros vemos los otros registros que se encuentran en Mateo, ellos prefirieron liberar a Barrabás antes que a Jesús. Dice Mateo 27, el 20 al 21, dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los principales sacerdotes, los ancianos, estaban confabulando para incitar a la multitud que crucificaran a Jesús. Y por ende la multitud pide la crucificación de Jesús. En los versículos 22 y 23 del capítulo 27 de Mateo dice, todos dijeron, la multitud, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, crucifíquenle. Gritaban y gritaban y gritaban, poniendo la presión en Pilato. Y ahí es cuando Pilato se lava las manos y, y la historia conocida. Pero el pueblo aún así pedía que lo crucificaran a Jesús. Y no queda tan solo en eso. Si avanzamos al versículo 25 del mismo capítulo, dice, todo el pueblo dijo, dos puntos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. El pueblo había sido responsable, el pueblo judío había sido responsable también eh, de la crucifixión de Jesús. Pero todo esto no era casualidad, todo esto era parte del plan. Entonces, hermano, ¿qué se puede decir ante tales palabras, ante tales argumentos, tales acusación, si lo pudiéramos decir así? ¿Qué se puede decir? Los oyentes, los judíos que estaban allí presentes, judíos piadosos, que iban a estas fiestas, allá a Jerusalén, contestan de esta manera, versículo 37, si continuamos la lectura del capítulo 2 de Hechos, dice el versículo 37, al oír esto, y esta es la clave, hermano, lo maravilloso del amor del Señor, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, yo me imagino, me pongo en el lugar, me trato de imaginar la escena, a ellos tristes, porque por lo general cuando a uno le enrostran un error, una equivocación, uno por lo general trata de excusarse, de dar razones, de justificarse. No, es que fue por esto, es que no sabía, es que yo no estaba ahí, no, es que justo iba pasando y me dijeron, y somos expertos para generar excusas. Pero ellos no rehusaron su responsabilidad. Ellos se compungieron de corazón y le preguntan a los apóstoles, a los hermanos que están ahí, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos condenados? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Su corazón compungido allí. Pero nosotros sabemos, como dice el Salmo 51:17, que el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no, no despreciarás tú, oh Dios. Bendito Señor, porque podemos acercarnos al Señor en humildad, en arrepentimiento y fe. Y sabemos que el Señor no nos va a despreciar, ni tampoco despreció a estos hermanos que habían sido los responsables. Quizás muchos de ellos estaban allí gritando, crucifícalo, crucifícalo. Pero en ese minuto ellos fueron por el Espíritu Santo contritos, se compungieron de corazón. Y la palabra compungir en el griego viene del katanomizomai. Katanisomai es el griego. Y literalmente esa palabra significa ser traspasado, herido profundamente, sentir un dolor interno fuerte. A eso se refiere literalmente esa palabra y se ocupa aquí para eh, y fue traducida desde el original como compungido, de corazón, un dolor intenso. Es como uno cuando uno recibe, oh, fue como un golpe en el corazón, así como ¡pah!
físicamente nada me ha pasado, físicamente nada me duele, pero veo algo, me dicen una palabra y digo, oh, me dolió el corazón. Por lo general es algo intenso. No se puede ignorar y sobre todo especialmente cuando es la palabra de Dios la que nos golpea el alma, nos golpea el corazón. Y esto le sucedió a nuestro hermano de aquel entonces. Fueron compungidos de corazón. Pedro, yo me imagino recordando su ejemplo, su vida, cuando él prometió ir a la muerte con Jesucristo y pasaron un par de horas y él le está negando. Pedro en el versículo 38 les dice, les responde. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué, qué maravillosa respuesta. Hermanos, yo creo, me imagino a Pedro, hermanos, arrepiéntanse y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo, porque de esta manera, hermanos, van a recibir perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo mismo que ellos habían recibido en ese instante, ellos iban a recibir el Espíritu Santo aquí también, este don. Y aquí vemos la presencia de Dios actuando allí, en medio de estos hermanos judíos. Y como de ahora en adelante el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo son un solo acontecimiento. Y esto lo veremos de aquí en adelante a lo largo del desarrollo de la historia de la iglesia. Porque si vemos para atrás, el perdón de pecados había ocurrido en un instante, pasó un tiempo y ahora en el Pentecostés el Espíritu Santo es derramado. Esto, esta acción, el perdón de pecados y el derramamiento del Espíritu Santo ahora es un solo evento. Y de aquí en adelante se repite y lo vamos a ver a lo largo de la escritura de esta manera. Y aquí está la obra invisible, que hablábamos el miércoles anterior. La obra invisible, ese arrepentimiento, ese compungido de corazón, ese dolor adentro que nos redarguye, que nos convence de pecado, nos convence de nuestro mal actuar. Eso es invisible, no se ve a simple vista. Ahí obra el arrepentimiento. ¿Y cuál es la obra visible? Aquí es la manifestación del Espíritu Santo cuando nosotros somos bautizados por Él. Y esto es una manifestación pública. Por eso nosotros hasta el día de hoy, cuando eh, cumplimos con esta ordenanza de bautizarnos, aún cuando ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nuestros pecados perdonados, nosotros somos bautizados, muchos se hacen en el río, en un bautisterio, en una piscina también, donde hay agua, y nosotros hacemos esto en representación, en una manifestación pública que es visible a la vista de algo que ocurrió internamente en nuestro corazón, en representación de lo que ocurrió de forma espiritual. Entonces, si continuamos leyendo, versículo 38, el 39, perdón, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nuevamente, hermano, aquí si usted va subrayando en el libro de Hechos, si quiere puede hacer este ejercicio de subrayar todos los versículos que hablan sobre la soberanía de Dios, va a darse cuenta cómo Dios no deja a la iglesia ni se aparta de ella ni los deja solos, sino el Espíritu Santo, el Señor mismo por medio del Espíritu Santo continúa presente a lo largo de la historia en su iglesia. ¿Quién es el que llama? Según estos versículos, el Señor es quien llama. Pedro en este escrito nos deja en manos de los hombres la posibilidad de la salvación. No es algo de los hombres. Lo deja claro, es el Señor quien llama, el Señor es quien convoca. Y como lo estudiamos hace poquito atrás, cuando estudiamos el libro de Juan,
Jesús mismo, él se reconoce a sí mismo como el buen pastor, como la puerta, ¿recuerdan? Él es el que llama y sus ovejas oyen su voz y él las llama y las lleva afuera. Y también se reconoce como la puerta que entran, salen de ese redil, salen por medio de él. Jesucristo, Jesucristo. Todo se trata de Jesús y él es soberano, hermano. Pero si sientes que el Señor te llama, hermano, en ese instante no endurezcamos nuestro corazón. Acudamos al llamado de nuestro Señor y hagámoslo. Hay que hacerlo. No endurezcamos nuestro corazón y atendamos a ese llamado del Señor que nos hace. Y aceptemos su perdón, aceptemos el perdón que Él nos ofrece y rindamos nuestra vida a Él. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este mensaje de salvación? ¿Cuáles son? Según lo que hemos leído en este capítulo 2. Primero, el perdón de nuestros pecados. Segundo, el derramamiento del don del Espíritu Santo. Ese regalo. Ah, y la palabra don del Espíritu Santo, aquí en el original ocupa la palabra dorea, eh, que es diferente a la otra palabra que se ocupa para los dones del Espíritu Santo. Cuando habla de estos dones que nos capacitan para la edificación de la iglesia, ahí es carisma, aquí es dorea. Y dorea tiene el significado, eh, está haciendo más mención a sobre la presencia misma del Señor en la vida como una forma dada por gracia, sin merecer. Es un regalo que no se merece. Diferente es al otro don, que es carisma, en el original cuando habla sobre una habilidad dada por el Espíritu Santo, que nosotros entendemos que es para la edificación de la iglesia, como el don de maestro, eh, eh, el pastorado, todos los otros dones, son una capacidad, una habilidad que nos da Dios a sus hijos, y todos al menos tienen uno. Pero en este caso, el don del Espíritu Santo es un regalo que tiene la implicancia de ser recibido por gracia, sin merecerlo. Entonces, nosotros vemos que el mensaje este de salvación nos da perdón de nuestros pecados, nos concede el don del Espíritu Santo, y esto es para todos los que el Señor llama. Para todo aquel que el Señor llama, el Señor ofrece el perdón de pecado y da su Espíritu Santo. Porque sin Cristo, hermano, no hay otra esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Eso está en el mensaje que Pedro presenta aquí a estos judíos y es el mismo mensaje que nosotros también debemos de compartir. Si continuamos leyendo en el versículo 40, dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Les habla, les dice a ellos. Pedro les exhorta a escapar de esa generación mala, perversa, esa generación que rechazó a Cristo, al Mesías, a ese Mesías que ellos esperaban, al Hijo de Dios, le rechazaron. Y la única manera era aceptando este llamado a seguir a Jesucristo. ¿Y cómo se hace esto? Por medio del arrepentimiento y bautizándose. Cuando hay arrepentimiento ya y está el bautismo, eso es la fe en acción. Es por medio de la fe. ¿Y en qué vemos nuestra fe? ¿En qué vemos la fe? En el arrepentimiento y en el bautismo. De esa manera, y esa manera, hermanos, no ha cambiado. Fue hace 2000 años atrás y sigue siendo real hoy en día. Y aquí en el versículo 41 nosotros empezamos a ver estos primeros frutos, como ocurre aquí en el Pentecostés, simbólicamente, figurativamente, los primeros frutos de las cosechas, principalmente de trigo. Aquí nosotros empezamos a ver ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, los primeros frutos de la predicación de la palabra. Así dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Entonces fueron como 3000 personas
las que escucharon este estruendo, las que se acercaron a los discípulos, las que vieron a los discípulos hablando en diferentes lenguas, contando las maravillas de Dios, se arrepintieron y se bautizaron. Y todos ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Y esto de bautizarse para los judíos era extraño, por decirlo menos, porque si bien los judíos conocían el bautismo de Juan, que él bautizaba para arrepentimiento de pecados, pero los judíos, para el judío era considerado como algo para los gentiles que querían ser judíos, ellos se debían de bautizar como en unas piscinitas, en unas piletas, ellos lo sumergían, era una ceremonia, un ritual a los que hacían participar gentiles que querían ser judíos. Eran los prosélitos, que se les conoce o se mencionan en la Biblia, los prosélitos. Pero este era otro bautismo. Este bautismo era diferente. Este era en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué implica esto? Como lo veíamos anteriormente, el recibir perdón de pecados, identificarse con la persona de Jesús, a que ellos habían crucificado, ahora yo me paso a identificar con Jesús y comienzo una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí, en este Pentecostés, en el capítulo 2, vemos un momento histórico, como se celebraban allí los primeros frutos, las primicias. Observamos aquí también este derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban allí, predican el mensaje de salvación, predican de la Escritura, predican del Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, y muchos se convierten. Y comienza eh, esta, por decir, esta era de la iglesia cristiana, que marcó todo el tiempo de la iglesia las pautas de cómo debemos testificar acerca de Jesucristo. Lo vimos en las palabras de Pedro y las seguimos escuchando hoy en nuestro tiempo. De lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, eso testificamos. Así se inicia la iglesia, la era de la iglesia cristiana. Luego del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, recuerden que Jesús le había dicho que él les convenía que él se fuera para enviar el Espíritu Santo, Y de esta manera fue derramado aquí en el Pentecostés. Podemos observar también, hermanos, la soberanía de Dios, cómo se va orquestando, ejecutando su plan desde el principio, desde cuando saca de Egipto, de la creación en adelante, los reyes cuando son llevados al exilio, al nacimiento de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo, todo esto es parte del plan salvador para la humanidad. Nada de estas cosas fueron casualidad o producto de otra razón, sino la soberanía de Dios obrando para la salvación de la humanidad, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. De modo que, hermanos, todo está bajo el amparo y la soberanía de nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos esto y lo asimilamos, empieza a tomar mayor importancia cuando nosotros pasamos la prueba, porque sabemos que estamos seguros en las manos de Dios. Nada de lo que sucede se escapa al control del Señor. Aun cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio como esclavos, todo estaba en las manos del Señor. Y el Señor tenía un propósito soberano, porque su voluntad, como dice su palabra, es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, aquí vemos las bases de la iglesia cristiana para ser sostenida en la prueba, porque el próximo miércoles, cuando veamos el capítulo 3, si Dios lo permite, el pastor nos va a contar sobre cómo la iglesia comienza y da frutos en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí hay una palabra clave, perseveraban.
perseverar. ¿En qué perseveraban? Estaban dedicados continuamente en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto habla de una práctica que ocurría en aquel entonces y que nosotros hoy en día también podemos imitar, también podemos repetir, porque el versículo dice que ellos perseveraban en esto, estaban dedicados continuamente en estas actividades. Dedicados primero, ¿en qué? En enseñar, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Es clave, porque no, hoy en día se habla mucho de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? De acuerdo a las palabras, en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, si usted lo puede marcar allí, lo puede buscar después. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran los testigos presenciales de la obra y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña Hechos capítulo 1. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los testigos presenciales que estuvieron presentes. Fueron observadores de la obra y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este primer principio tiene la relación que nosotros debemos dedicar continuamente a conocer estas enseñanzas, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, los miércoles y los domingos, en la escuela dominical, en la predicación. Cada vez que nosotros nos juntamos, nos dedicamos a conocer más acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, no es solamente una enseñanza teológica, no es solamente una enseñanza académica como en un instituto, como en la universidad, es ver la obra de Dios cumpliéndose en la vida de cada uno. Cómo la obra de Dios, que está, la podemos ver allí en la Escritura, se cumple en mi vida, se cumple en su vida. Las enseñanzas no es tan solo algo de conocimiento formal, duro, como se puede decir, sino también tiene un área práctica y eso lo vemos nosotros en nuestro día a día. Ellos perseveraban en estas enseñanzas y cómo éstas se reflejan en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos también. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban continuamente también en la comunión unos con otros y esto también es importante porque en una iglesia con un genuino deseo, un continuo deseo de conocer más a Jesús, sus enseñanzas, ¿qué produce? ¿En qué resultado? ¿A qué llega? Se ve en la comunión, desemboca en la comunión. ¿Por qué? Porque nos une ese mismo deseo, el deseo de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y esto genera un vínculo entre cada uno de nosotros cuando nos juntamos aquí, nos conectamos por Zoom, cuando vamos al templo. Eso es lo que nos une, conocer más a nuestro Señor. Y en el griego esta palabra que se ocupa aquí, que se traduce, viene de koinonía. Para algunos yo creo que esta palabra es conocida, koinonía. Y esto, hermanos, se nota. Esto también se ve. El autor de Hebreo, allí en Hebreo 10, capítulo 10, versículos 24 y 25, yo creo que algunos se lo saben de memoria, nos advierte sobre aislarnos, separarnos. Mire lo que dice. Hebreos 10, capítulo 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos a las buenas obras, al amor y las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, debemos estimularlos unos a otros al amor y las buenas obras sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, en ese entonces el día estaba cerca. Hoy en día el día está 2000 años más cerca de aquel entonces. Todos vemos los tiempos, cómo están las cosas. Sabemos que ese día viene. Entonces, hermanos, no seamos negligentes dejando de congregarnos. El llamado, hermanos, para mantener esta comunión
esta comunión en la cual nuestros primeros hermanos de la iglesia primitiva permanecían, estaban dedicados continuamente allí en la comunión, eso sería imposible si nosotros dejamos de congregarnos. El llamado, hermanos, es a mantenernos congregados, en coinonía, en comunión, unos a otros, considerándonos, animándonos, estimulándonos, ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos por ellas, para que la gloria siempre sea de nuestro Señor. Debemos estar unidos en comunión. Los hermanos tenían una vida en común, donde ellos ahí en el templo, en su día a día, aplicaban lo que el Señor les ordenaba y podían experimentar el poder de las enseñanzas, donde se estimulaban al amor y las buenas obras. Recordemos cómo Juan nos dice en capítulo 13, versículo 55, nos dice que en esto conocerán, está hablando Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Es clave, hermanos, es clave lo que el Señor Jesús aquí nos enseña, hermanos, porque no podemos amar a quien no conocemos. No, no, si no lo conocemos, no lo podemos demostrar nuestro amor. Y también a quienes están lejos. Cuando uno se aleja, esta comunión se hace imposible. Hermano, por eso la comunión es clave. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Muchas veces la distancia, el trabajo nos puede separar, alejar, pero hoy en día nosotros tenemos miedos para mantener quizás un poco más estrecha esa cercanía. Si quizás físicamente no lo estamos, hoy en día nosotros cada uno está en nuestra casa, no estamos en el templo, pero por este medio nosotros estamos cercanos, porque nos une un mismo interés, un deseo que es aprender y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que los une. Y el amor que nosotros tenemos es prueba de eso. Tercero, ¿qué características tenían nuestros hermanos de aquel entonces? Es que ellos se dedicaban continuamente también al partimiento del pan. El partimiento del pan lo podemos entender como de dos maneras, de dos maneras. Una como la Santa Cena, que fue claramente establecida eh, por Jesucristo como un recordatorio espiritual, simbólico de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también la podemos entender como la participación de la alimentación común de todos los días, del almuerzo, once, de la comida diaria. Y esto, hermano, sería un nivel de comunión aún mayor, porque no solo es una comunión intelectual, como quizás lo estamos haciendo en el día de hoy, o emocional o ritual cuando vamos a la iglesia y si bien ahí tenemos un orden, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, ofrendamos, hay un orden allí, igual hay una comunión, pero el compartir los alimentos yo creo que va un poquito más allá, un poquito más de intimidad, más unidad, porque esto aquí significa estar atento a las necesidades de cada quien, a estas necesidades, no tan solo las mías, sino también las de los otros. Y estos son elementos que la iglesia practica, que la iglesia hacía continuamente. Estaban dedicados en esto. Así parte el versículo diciendo, hermano, y entonces a nosotros debemos de hacernos esta pregunta. ¿Estoy dedicado continuamente a enseñar o a aprender de las enseñanzas de Jesús? Y conteste usted en su corazón. ¿Me dedico continuamente o hay algo más que yo pueda hacer? ¿Puedo mejorar un poquito más? ¿Qué estoy haciendo para que esto suceda? ¿O es de vez en cuando nomás? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos para examinar y que el Espíritu Santo nos guíe en lo que debemos de hacer. Pero debemos saber que aquí nuestros primeros hermanos de aquel entonces, ellos estaban dedicados, perseveraban continuamente
en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros y también en el partimiento del pan, en lo que era necesario para ello en sus necesidades de cada uno. Hermanos, esta enseñanza va acompañada de un componente práctico, la comunión unos con otros. O sea, esta relación vital que tiene que existir entre los miembros de la iglesia. Jesús oraba de esta misma manera. Él ora al Padre cuando veíamos la vid y los pámpanos. Él dice que ellos sean uno como yo y tú, que esa misma relación que tuvo Jesucristo con Dios, nosotros la podamos tener también con Él y entre nosotros. Y esto es vital. Porque, hermano, yo creo que para nosotros es sabido que la iglesia no es un teatro, no es un cine, no es un estadio, sino que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia podríamos decir que es como la casa del Señor, en donde el pueblo de Dios allí se reúne. ¿Y quiénes se reúnen? Los que son invitados, convocados, llamados por Él mismo. Entonces, hermano, estamos hablando de que reconocemos la obra que hizo nuestro Señor por nosotros. Murió por mí, su carne fue destrozada y su sangre derramada por mí, de manera que yo no soy superior a otro, ni especial. Todos vamos porque necesitamos de la misericordia y de la salvación que solo Jesucristo ofrece. Cuando ellos compartían el pan, pudiendo ser la Santa Cena, que era algo que ellos hacían porque Dios lo había establecido, Jesús lo había establecido así. Eso es lo que nosotros recordamos, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió por mí, murió por usted. Su carne fue destrozada, su sangre derramada. Pero también está el otro lado, que es el partimiento del pan, del comer, del compartir, de llevar alimento a la mesa y compartirlo ahí. Y eso habla de que la iglesia, hermanos, debe satisfacer las necesidades básicas, primordiales, eh, de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros, de los que, eh, de los hijos de Dios. Y estamos conscientes de que nos necesitamos el uno al otro para llevar esto a cabo, suplir nuestras necesidades íntimas. Por eso nosotros también en parte el Día de Acción de Gracias nosotros compartimos de nuestros alimentos, de lo que compré en el supermercado, de lo que compré en el negocio para mi hogar. Yo tomo algo de eso y también lo llevo al templo para que desde ahí poder ser de bendición para alguien que quizá lo necesita, de acuerdo a sus necesidades. Esto lo hizo, nosotros lo hacemos siguiendo la enseñanza que vemos nosotros aquí en su escritura, en su palabra. La iglesia, además de dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, también se dedicaba continuamente a la oración. La iglesia en sus orígenes participaba de las actividades del templo, allí en Jerusalén. Recuerde que esta iglesia se forma allí en Jerusalén y participaba de muchas de las actividades del templo, de las oraciones, de las lecturas, eh, en sus diferentes horarios, pero también ellos practicaban su oración particular, personal. Como dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 14, allí vemos cómo Lucas lo registra, dice, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. De esto nosotros también debemos de aprender. Hermano, mire lo que dice aquí el pastor José Mendoza. Dice, estas son palabras de él, dice, la oración es el reconocimiento de la presencia del Señor en medio nuestro. Es comunicarnos con Él y comunicarnos todos con el Señor, dejando delante de Él nuestras necesidades y suplicando que Él haga su obra en medio nuestro. Esa es la oración. Entonces, muchos de estos hermanos participaban de la oración del templo, pero ellos también oraban juntos y lo hacían no de vez en cuando, sino que de continuo. Practicaban la oración. Y mire lo que sucede. ¿Cuál es el resultado de estos primeros cristianos? Temor, temor, pero quizás no como el temor que nosotros nos imaginamos.
Mire lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Reina Valera traduce del original como temor esta palabra. La NBI, la nueva versión internacional, traduce esta palabra como asombrados. Si alguien tiene una NBI ahí en sus manos, no va a salir temor, sino que va a salir esta palabra que dice asombrados. La NTV, la nueva tradición viviente, que son algunas versiones, las más populares que nosotros tenemos hoy en día, no dice temor, dice temor reverente. Así lo traduce ella. Y la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, lo traduce como impresionados. Y sobrevino una gran impresión, un temor reverente, estaban asombrados. Así lo traducen estas otras versiones. Cuando nosotros leemos que sobrevino un temor a toda persona, no es un miedo de pánico, era como una mezcla de asombro, de reverencia, un respeto santo, al ver que era Dios el que actuaba directamente a través de estas personas, normales, iguales que ellos. Y eso, hermanos, solo lo podía hacer Dios. Entonces ellos se estaban dando cuenta de estas cosas y estaban reconociendo que esto solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer alguien más. Entonces las personas veían a esta comunidad que se congregaba junta, que tenía comunión, estaba integrada por personas de vidas cambiadas, vidas íntegras, vidas transformadas, que compartían las enseñanzas del Señor, tenían comunión entre ellas, atendían sus necesidades, eh, había oración en medio de todos ellos. ¿Y qué sucede a raíz de todo eso? Prodigios y señales, que una vez más, hermanos, no eran para los creyentes, sino para quienes observaban, para quienes rodeaban a este grupo. Eran señal de que Dios estaba en medio de ellos. Yo me imagino ahí que ellos estaban diciendo, preguntando, ¿esto es serio? Dios está aquí, esto es real, mira lo que hacen, todas estas maravillas, todos estos prodigios. Esto debe ser porque Dios está en medio de ellos. Y esto provocaba en ellos este, esta reverencia, este temor santo, esto asombro al ver todo lo que estaba sucediendo allí. En medio de una comunión que perseveraba en la enseñanza, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración. Y los, 25, los versículos 44 al 47, y ya vamos terminando, podemos ampliar el significado que hablábamos de la comunión. Mire lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comunión de lo material. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. Hermanos, aquí vemos un hecho histórico. Cada esta iglesia que se formó al principio y podemos entender debido a los registros cómo se formó. Al principio eran estos 120 en el capítulo 1, judíos que se congregaron allí. Vino el Espíritu Santo, se derramó, hablaron en lenguas, llegaron estas 3.000 personas y aceptaron al Señor. Convirtieron, reconocieron, le preguntaron qué podemos hacer. Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense y nace esta iglesia y se asienta allí en Jerusalén. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, ¿dónde estaba su trabajo? Si ellos venían de otras naciones, de otros países, ¿dónde estaban sus negocios, sus siembras, sus casas, sus barcas, sus propiedades? Ahí dice que ellos venían de Ponto, de Frigia, Panfilia, de Asia, de Roma, de Egipto. Entonces, ellos se vieron forzados a vender sus propiedades, vender sus negocios, sus barcas, y con esto compartían todo según la necesidad de cada uno.
Y ellos, para que ninguno tuviera necesidad, vendieron sus recursos, lo que ellos tenían, y compartieron todo aquello con los que necesitaban. Tenemos entonces la pregunta, ¿tenemos que vender todo lo que tenemos e irnos a vivir a la iglesia, a la escuela? La respuesta claramente es no. Pero hay un principio que nosotros sí podemos y debemos imitar de ellos, que es el compartir los recursos con todos según sea su necesidad. Estamos llamados a actuar igual que ellos, a compartir de acuerdo a la necesidad de nuestros hermanos. Esto es lo que nos enseña Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, pero no les dais lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No basta tan solo, oh, voy a estar orando, sino que también hay que hacer algo, algo práctico. Y esta es una situación similar. Ocurre otra situación similar en la iglesia de Antioquía. Era una iglesia grande también. Después de Jerusalén, yo creo que era la más grande. Pero el mismo problema se aborda de una manera diferente. A falta de los recursos, del sostén, había una gran necesidad material, pero la iglesia responde de manera diferente. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 11, versículos 27 y 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, a esta otra iglesia, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ocurrió tal cual como dijo el profeta Ágabo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, mucho, mucho, si tenía poco, poco, determinaron enviar socorro, una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La misma situación, hubo una hambruna, me imagino una sequía, faltó el alimento, estaban pasando necesidad, y ¿qué hicieron los otros hermanos? De acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus fuerzas, enviaron una ayuda para ir en ayuda de sus hermanos. Ese principio es el que nosotros debemos de imitar hoy en día. Ayudar materialmente a aquellos que lo necesitan. Y el versículo 46, la primera parte del versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en su casa. Entonces aquí vemos nosotros también otra práctica. Aquí habla de cada día, diferente a lo anterior. Entonces, si es una práctica, nosotros también podemos hacerla hoy en día. Perseveraban cada día en el templo. Hermano, no se puede ser cristiano y no ir nunca a la iglesia. Todos sabemos que no, no es una regla para ser cristiano, no hay que ir a la iglesia, no es por algo que uno pueda hacer, pero alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido transformado en su corazón, arrepentido y acepta el señorío de Cristo, no puede nunca ir a la iglesia. Es parte de la práctica de la vida de los hijos de Dios, ir al templo, ser parte del cuerpo, eh, trabajar con sus dones y edificar a la iglesia. Hermano, una reunión de oración no puede ser vista como un fracaso. No puede ser que llegue el miércoles y digamos, ya hay que conectarse, otra vez hay que conectarse, ¿por qué gusta la cuestión? No puede ser así. No puede llegar el día domingo, ya hay que levantarse temprano, tenemos que ir a la iglesia. No, domingo, gusta la cuestión, hay que ir a la iglesia. No puede ser vista así. Hermanos, no puede ser. Nuestros hermanos no lo hacían así. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Hay actividades, hermanos, en nuestras vidas que deben ser pilares para poder vivir, no un obstáculo para nuestra vida. Ir a la iglesia, orar, la alabanza, el compartir, son los fundamentos, los pilares de nuestra vida como cristianos. Hermanos, no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es una realidad, tristemente es una realidad, pero nosotros no debemos de conformarnos con eso, nos debemos dejar de congregarnos y que eso llegue a ser una costumbre en nuestra vida.
Es entendible, muchas veces nosotros tenemos situaciones, eventos que nos impiden ir a la iglesia, pero no debe ser una costumbre. No seamos visitantes de la iglesia, porque así nuestra fe, nuestra vida espiritual se va a ver debilitada. Y también compartían de forma anímica. Mire lo que dice estos versículos 46 al 47. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermano, esta vida espiritual es rica y se manifiesta con un buen ánimo, con una buena actitud, con gozo, con alegría, con sencillez de corazón. Lo contrario es una persona complicada. ¿Y cómo es una persona complicada? No hay cómo hablarle sin que se enoje, no hay cómo agradarle, es dura de corazón, nunca está conforme, todo lo encuentra mal, porque es complicada. Y lo opuesto es una persona sencilla, humilde, mansa, que no tiene doble intenciones, se alegra fácilmente, se adapta, es fácil de hablar con esa persona, etcétera. Sencilla, con sencillez de corazón. Cuando compartían los alimentos, no se enojaban, oh, pero es que eso no me gusta, no, pero tampoco, no, pero es que es mucho. No, ellos compartían con sencillez los alimentos, unos a otros, eh, 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 con su presencia e interacciones, con sus risas, conversando sus cosas, ellos se van fortaleciendo, van animándose, dándose ánimo, deseándose eh, como lo hacemos nosotros, que bendición, ayudándonos, conociendo los problemas, yendo ayudando con cosas materiales también, y la oración, la alabanza brota de su boca, en sus hijos siempre hay cántico, hay gratitud. El que está en comunión con Dios, el que está en comunión con Dios, aún el Señor hace que sus enemigos estén en paz con él. Eso dice Proverbios 16:7. Entonces, por lo tanto, hermano, hay favor delante de todo el pueblo, porque el pueblo estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo. El pueblo lo estaba viendo. Por eso también había temor, ese temor reverente. Observaban qué es lo que sucedía allí. Hermano, y para finalizar, 47D vemos la soberanía del Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor no dejó a la iglesia sola en ningún momento. El Señor está a cargo, el Señor reina, el Señor dirige, el Señor es la puerta y no deja que nadie entre sin que Él le llame. Hermano, resumiendo este capítulo 2 de Hechos, ¿cuál es nuestra tarea? Testificar, anunciar del Evangelio, cuidando nuestro testimonio, mostrando la Escritura, cómo se cumple en Cristo, cómo comprobamos que esa Escritura es también nuestro testimonio, qué podemos, qué ofrece el Señor, qué ofrece, qué encontramos en el Evangelio que predicamos, el perdón de pecado, el derramamiento de su Espíritu Santo, para todas las personas que el Señor llama, porque Él es la única esperanza, Él es el único camino, no hay otro fuera de Cristo. ¿Cómo se viven? ¿Cómo viven los transformados, los nacidos de nuevo, los regenerados? Perseveran en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, suplen la necesidad de los unos a los otros, en la oración, y esta manera de vivir, hermano, tiene el poder de impactar a otros. ¿Y qué debemos compartir? Lo material, lo espiritual y lo anímico. Nuestro Señor dijo que tendremos aflicción. La aflicción no es una novedad para la iglesia, sino es una realidad para una iglesia que quiere caminar de la mano del Señor. Y estas enseñanzas, hermanas, son claves para fructificar en medio de la prueba. Porque de otra manera, cuando venga la prueba, puede que haya ruina. Pero si estamos puestos nuestro pie en la roca, tomados de la mano del Señor, perseverando en su enseñanza y todo lo que vimos, vamos a ser capaces de fructificar en la prueba. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3 el próximo miércoles. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a recordar sus palabras, tomarnos de ella y ponerla en práctica.
atrás la amargura, quedó atrás el temor.